Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hermoso sábado para que usted esté de ese lado y nosotros haciendo esto, Santiago, que tanto nos gusta, El Inversor. Una idea del equipo Bulat para manejar no solo a Tomás, el creador, sino también a usted, que nos sigue. Qué honor hacerlo con él, Santiago Bulat. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Hermoso programa hoy. Muy lindo programa y muy interesante. Bueno, primero déjame saludar a todos ustedes y gracias por estar siguiéndonos en este emprendimiento que estamos haciendo. Muy bien. Y hoy trajimos invitados de lujo para tocar un tema también de lujo. Vamos a hablar de la revolución tecnológica. ¿Cómo afecta la tecnología en la economía? Porque los procesos se aceleran, porque la productividad cambia, porque se diversifica la producción. Y vamos a tocar todos estos temas. Y a mí se me vinieron, cuando estábamos preparando esto, a la cabeza dos ejemplos. El primero es de Santiago Bilinkins. Él en su libro, que es Pasaje al Futuro, cuenta que en la biblioteca de Estados Unidos, la biblioteca del Congreso, que es la más grande del mundo, hay 36 millones de libros. Ahí están almacenados en estanterías por un total de 1.300 kilómetros. 1.300 kilómetros de estanterías. Es impresionante. Increíble. Y él lo relaciona con la tecnología, porque justamente todos esos libros en 6 discos duros se pueden almacenar. Por un costo de $1.000. Miren lo que vale, Es lo que increíble. cuesta, ¿no? Mantener 1.300 kilómetros a $1.000, 6 discos duros. Es impresionante. Yo me quedé con ese ejemplo y quería traerlo acá porque cómo cambian y esas tendencias de necesitar la biblioteca más grande del mundo a pasar a un tamaño de este calibre. Muy lindo el debate y se lo proponemos para hoy. ¿Por qué? Yo crecí, obviamente tenemos generaciones distintas y pasamos por distintos momentos de la facultad. Ya te cuento, casi como amigo en este caso. Cuando yo estudiaba en la facultad, economía, lo que nos enseñaban que la crisis que iba a venir o lo que teníamos que estudiar era la escasez. De hecho, la economía es la ciencia que estudia la escasez. Y de ahí salen los valores, el bien de las cosas. Si las cosas escasean mucho, valen mucho. Y si hay abundancia, no escasean. Pero en base, estudiábamos siempre eso. Y de Malthus, el viejo clérigo, que decía que la población crecía geométricamente mucho más rápido que los bienes que había y por lo tanto la pobreza iba a ser estructural, las guerras y demás, por pelearnos por los productos. Pero no pasó eso. En tu generación nos dimos cuenta que hay muchas cosas que se están produciendo crisis, pero por abundancia. ¿Por qué? La tecnología revolucionó claramente la manera de producir, sobre todo la logística. Y de repente, para impulsar un auto a nafta, se necesita la mitad de petróleo que se necesitaba hace 10 años. En las mismas hectáreas, y vamos a tener un invitado de lujo hoy, en las mismas hectáreas quizás se puede producir el doble de cereales de lo que se producía hace 10 años. Y esto es por la logística y por el avance tecnológico. Déjame acá traer el segundo ejemplo. Dale, a ver. Porque mi papá, en uno de sus libros, comentaba justamente esta revolución con la tecnología, hablando de justamente la soja, tema que vamos a tocar hoy, y las computadoras, ¿no? Él contaba que en 1990 aproximadamente necesitabas 10 toneladas de soja para poder adquirir tu X286, como le decía él, que yo no la pude vivir. No viví. Y hoy, por ejemplo, necesitas 1 tonelada de soja para comprar una computadora. Entonces, este cambio que en tan poco tiempo se hizo es realmente impresionante. Tal cual. Y los queremos movilizar con esto. Pero ojo que también influye en usted, en el día a día. Por más que tenga una pyme, por más que tenga un emprendimiento. Porque hay que invertir más plata a veces en la logística de la distribución del producto que el propio producto. ¿No me cree? Voy a jugar con un par de dibujos, gráficos, placas, para poder entenderlo bien. Así que le pido a nuestra directora que ponga la primera placa y tiene que ver con el tamaño de las compañías hoy. A ver si lo llega a individualizar. Hoy las compañías, en muchos casos, son más grandes que los países. ¿Lo puede creer? Apple, por capitalización bursátil, vale más de la producción de España. Walmart, si fuese un país, tiene empleados más que Uruguay habitantes. Muchas compañías no tienen nación, no tienen dueño. Ejemplo, ¿dónde queda Google? No sé, en el teléfono. ¿Dónde queda Facebook? Pero ¿qué grado de distribución me dan para poder colocar mercaderías? Hay que tener en cuenta eso, el mundo cambió. No son solo países. Grecia es mucho más chico, y estamos todos hablando de Grecia, pero es mucho más chico que muchas crisis que pueden llegar a tener una compañía. Repito, no tienen dueño y no tienen nación. De hecho, Apple no se produce en Estados Unidos.
Estados Unidos lo compone el Dow Jones, el índice que mueve todas las acciones más importantes. ¿Saben una cosa? De las 30 compañías que forman el Dow Jones, 25 no tienen Estados Unidos como principal mercado. Venden en el resto del mundo. Usted les compra. ¿Me ayudás con la siguiente? Vamos. Mire esta comparación. También es muy rara. Le pido la segunda. ¿Empezás vos o empiezo yo? Arranca. Facebook. Seguramente todos tienen Facebook. Debutó en mayo del 2013. Tiene 7.100 empleados. Vale 270.000 millones de dólares con la suba de los últimos días. Vale más, no más. Vale el doble de lo que valen las dos automotrices juntas, Ford y General Motors. Pero ellos tienen 400.000 empleados. Y no es que vivieron crisis, vivieron guerras mundiales. Y hoy están presentes. ¿Qué vale más? La cadena de distribución donde nos comunicamos, porque no es solo una red social. Es un sistema de comunicación, es un sistema de distribución, que el que fabrica los productos. Vamos a la segunda. Seguí vos porque no lo estoy divisando. Netflix. Netflix vale parecido, vale menos en realidad, pero se la puede comparar con Coca-Cola. Netflix debutó en el 2004. Tiene el 10% de los empleados que tiene Coca-Cola. Perdón los auspicios, esto auspicia... Pero hablando de auspicios, quizás en Netflix, en Facebook, viven de la publicidad de esas empresas muy grandes. Para mí es burbuja muchos de los valores de las redes sociales, pero burbuja de precio, pero no de sistema económico. Muchos no hace falta hoy tener grandes stocks, plata inmovilizada, mercadería que no sé si voy a vender, si tengo una muy buena cadena de distribución. Y a veces estas redes sociales me lo permiten. Y lo último, y ahora sí la última transparencia, hay algo que también está cambiando en la sociedad que tenemos que tener en cuenta. Fíjense estas últimas compañías. Minecraft. ¿Jugás vos a Minecraft? No, la verdad que no. ¿Tu hermano, Fausto? Y sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. Microsoft la compró en 2.500 millones de dólares. 12 empleados. ¿Escuchó? 12 empleados. 2.500 palos. Vale más de lo que vale si quiere aluar, siderar. Increíble, más que los bancos. Candy Crush cotiza en bolsa. Snapchat ofrecieron 3.000 millones de dólares para comprarla. Y el dueño dijo no, muy poco. 3.000 millones. Mercado Libre, empresa argentina si quieren, vale el doble de lo que vale Molinos y tiene el 10% de empleados. WhatsApp, la más común, una forma de comunicarnos. Facebook la compró, 22.000 millones de dólares. Tiene 55 empleados y 2 están por jubilar. No, eso fue chiste. Pero lo cierto es que lo que quiero mostrarles es que hay un cambio de tendencia fenomenal y lo vamos a ver en el programa de hoy. Y esto, si no estamos atentos, puede incidir en nuestro negocio. Por último, la logística vale a veces mucho más que lo que estamos dedicando, lo que estamos produciendo. Y el último ejemplo que doy hoy, para presentar a nuestro primer invitado, por qué usted se tiene que quedar ahí, nos va a ayudar Gustavo Grobo Copatel. Para algunos el rey de la soja. Para mí, en muchos casos, el que logró, por logística y por, en este caso lo que estamos explicando hoy, tecnología, aumentar el rinde de las hectáreas que tienen y provocar una revolución no solo en Argentina, sino también en todo el cono sur. Y mire lo importante, recién chequeaba el ejemplo con él. Llevar la soja de Resistencia Chaco a Rosario, que es el puerto más cercano, 732 kilómetros, cuesta más o menos $50 la tonelada. Porque necesito muchos turnos de camiones, porque las rutas no están en buen estado, porque para descargar en el puerto tarda un montón de tiempo y tengo que tener más camioneras, más logística, etc. Ahora, llevarlos de Rosario a China, no sé, habrá 16.000 kilómetros, no sé cuánto hay, a China vale $38 la tonelada. ¿Qué es más importante? ¿Por dónde pasa la competitividad? ¿Por la devaluación, por la tasa de interés o por el acceso a la tecnología? Este es el programa de hoy con un invitado de lujo. Pero hay emprendedor. Hay emprendedor también y tiene que ver con esto. Tiene que ver con la revolución tecnológica justamente en el agro. Así que va a estar con nosotros Laura Lukasic, que es CEO de Solapa 4, que nos va a estar contando que es una herramienta georreferencial que te permite ver en el momento el agro. Te permite ver todo, claro, controlás en el momento en vivo, como se dice en la tele, lo que está pasando en tu campo, en el campo de al lado. Un reality de vacas. Y te manda datos, te manda gráficos, de todo. Es impresionante y ahora lo vamos a estar viendo un ratito.
Señores, después del esfuerzo que hicimos para convencerlos de que vale la pena quedarse a ver este programa, espero que nos haga caso. Ahora, apertura del programa. Le dejamos las redes para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, hacer sus consultas o mandar un emprendimiento en el caso de que lo tengan. En Facebook, El Inversor Oficial, en Twitter, @equipobulat con el hashtag de El Inversor y en YouTube, El Inversor Oficial también. Ahora sí, Claudio, te dejo con Gustavo. Gracias, Santiago, y qué honor recibir a Gustavo Grobopatel. Gustavo, ¿cómo estás? Gran gusto, muy contento de estar aquí acompañándolos. Bueno, casi preparamos un editorial para vos. Ahora queda tu turno contestarnos qué está bien, qué está mal, qué estás viviendo vos, porque nosotros es teórico, hablamos, pero vos lo vivís día a día. Hablaste de muchas cosas, pero evidentemente del tema, desde el punto de vista tecnológico, o sea, la tecnología genera productividad, la productividad competitividad, y eso permite ampliar mercados, vender más, generar más ingresos. De alguna manera, si esos ingresos están bien distribuidos, progreso inclusivo. Es decir, la madre del problema es la productividad y la tecnología. Yo estuve la semana pasada justamente creando en México, junto con otros compañeros, el Consejo Iberoamericano de la Productividad y la Competitividad. Es tan importante y es una palabra que se ha ido de alguna manera degradada o bastardeada. Hablar de productividad parecería ser algo de un nerd, como dicen ahora, pero no, es la base, digamos, de donde se asienta el progreso sustentable inclusivo de una sociedad. Contame un par de ejemplos de eso, de productividad, para incluir a la gente acá. Mira, lo que estamos viviendo hasta ahora, estamos viendo, digamos, el producto de una revolución tecnológica que ya lleva algunos años, que está vinculada con la biotecnología, con la microbiología. Lo que pasa es que ahora viene una nueva convergencia tecnológica más profunda y que realmente va a revolucionar la forma en que vivimos, que nos alimentamos, que nos vinculamos con el medio ambiente y demás. Que es que desde el año pasado se pueden diseñar plantas. Uno puede armar con pedazos de ADN, como si fuera un rasti, un ser vivo nuevo, diseñado para determinados efectos. Entonces, cada vez más las plantas empiezan a funcionar como fábricas, que producen no solo alimentos, sino producen energía, enzimas, bioplásticos, medicinas, un montón de cosas. Entonces, es como que las plantas son las fábricas de una nueva revolución industrial verde, sin chimeneas, porque no emiten el dióxido de carbono, sino que lo absorben por la fotosíntesis, usan energía solar, que es una energía renovable, y es una revolución industrial que no ocurre en las ciudades, como ocurrió la otra, ocurre en el campo. Entonces, estamos en las vísperas de un proceso tecnológico enorme, que vincula estos temas de la biotecnología, pero también la robótica, la nanotecnología, la agricultura basada en las tecnologías aeroespaciales, como la gente de Solapa 4, el software, obviamente, porque todo esto requiere una forma de organización absolutamente distinta, trabajo en equipo, nuevas habilidades para la gente, nuevas actitudes. Es decir, un cambio estructural sobre la forma en que vamos a vivir. El punto no es qué es lo que va a suceder, sino cómo va a suceder. ¿Por qué? Porque de la forma en cómo va a suceder, eso puede impactar y puede generar más o menos dolor a la sociedad. Tal cual. La revolución industrial que ustedes estudian en economía generó mucho dolor en la sociedad. Tuvo aspectos muchísimos positivos, pero generó guerras, sí, generó revoluciones y muchas cosas las estamos pagando hasta ahora. Si no nos organizamos bien, esto va a ser duro. Y ya estamos viendo alguna cosa. La creciente diferencia entre ricos y pobres está vinculado con que hay gente que accede a la tecnología más rápido que otras. No es como dice Piketty porque tiene más capital o menos capital. No es un problema de stock, es un problema de flujo. No es un problema de stock de capital, es de flujo del conocimiento. Quien accede al conocimiento tiene capacidad de enriquecerse mucho más rápido que quienes no. Para eso tenemos que reestructurar la función y la dinámica del Estado y de las empresas. No es lo mismo un Estado para esta revolución verde que el Estado que se generó para defender a la burguesía del siglo XVI. Porque hoy ya no hay más
burguesía nacional, hay emprendedores globales. O sea, los emprendedores globales reemplazan a la burguesía, con lo cual necesitamos una forma de Estado nuevo, una forma más integrada al mundo, con mayor pensamiento global. Entonces, de manera tal de que si nos cerramos en nosotros mismos, si nos consideramos víctimas de todo lo que pasa, nos vamos a perder esa oportunidad. ¿Sí? No estamos condenados al éxito. No, hay una gran oportunidad, porque esa revolución industrial va a suceder donde hay agua, donde hay tierra y donde hay cultura del trabajo agropecuario. Y eso existe en Argentina y en la región. Santiago. Gustavo, bueno, primero gracias por estar acá acompañándonos, es un placer. Yo te quería preguntar por cómo se cuida alguien que empieza un negocio en lo que tiene que ver con el agro de los distintos factores climáticos que puede ser que te den vuelta una producción, una cosecha o lo que fuera que estés, ya sea sequía o una inundación. Sí. Hoy, bueno, creo que la tecnología debe tener bastante que ver con esto, pero digo, ¿cómo te cuidas de eso? Bueno, has dicho varias cosas que son verdad. La tecnología, de alguna manera, te amortigua o te aísla de los vaivenes del ambiente. Justamente las mejores tecnologías lo que hacen es que cuando hay un problema se note menos y cuando hay cosas positivas se nota más. O sea, la tecnología es uno de los temas. Y después hay herramientas desde el punto de vista financiero, de gestión de riesgo, seguros climáticos, diversificación geográfica, diversificación de cultivos. Si el productor naturalmente quiere poner los huevos en distintas canastas y te ha vinculado con la gestión del riesgo. Lo que nos ha pasado es que la política pública llevó de alguna manera a sojizar el portfolio del productor en contra, digamos, de la natural, digamos, vocación del productor a diversificar. Eso es uno de los temas que tenemos que modificar. Volviendo un punto atrás en esto de que hay que cuidarse y la política estatal para incluir este cambio tecnológico que va a producir, obviamente, ruidos en la sociedad. Manejás mucho las economías regionales y uno de los puntos centrales que mirábamos con Santiago es que la revolución tecnológica, por ejemplo, la energía, vaca muerta, hace subir los costos de la tierra en el lugar, los costos del empleado, los costos para conseguir, pero destruyen al de la fruta, etcétera, porque tienen mayores costos en el mismo lugar y menos productividad. Que en algunos casos el avance tecnológico es muy bueno para un sector, pero destruye al otro. Ahí, ¿cómo haces para encontrar esas ventajas comparativas? Sí, justamente un Estado de este tiempo tiene que tener una lectura dinámica sobre esos procesos y generar políticas públicas que de alguna manera traten de resolver este problema. Es decir, es cierto que cuando te aumentan los costos laborales porque hay algo que paga mucho, puede afectar la mano de obra de más. No es el caso de lo que está ocurriendo en la fruta hoy en el Valle. O sea, hoy hay para todo. O sea, es otro el problema de la dinámica. Pero yo creo que justamente un Estado dinámico, un Estado que aprende, un Estado que se adapta a los cambios, por eso yo pido un Estado de este tiempo. Porque si no hay un Estado de este tiempo, todo este impacto de la revolución tecnológica y demás va a generar mucho dolor en la sociedad, va a generar miseria y realmente la responsabilidad en esto es de un sistema nuevo. Cuando alguien critica el capitalismo, por ejemplo, no hay capitalismo sustentable si no hay un Estado de este tiempo. O sea, no podemos sostener un sistema si no existe. O sea, no podemos acusar al capitalismo por la falta de capitalismo. O sea, nosotros estamos acusando al sistema, pero en realidad lo que vivimos hoy es un sistema precapitalista, o sea, incompleto. El capitalismo es completo cuando hay un Estado de calidad. El capitalismo es completo cuando hay reglas de juego. El capitalismo es completo cuando hay instituciones. Cuando hay control. Cuando hay controles, cuando hay auditoría, cuando hay un sistema republicano que permite. Si no, el sistema no funciona y expresa lo peor. Entonces, muchas veces, bueno, por ejemplo, se habla del Estado versus el mercado. Y en realidad, tú lo sabes, el mercado es una construcción del Estado. El mercado es un sistema de... Cuando el mercado funciona mal, es porque el Estado no hizo las cosas para que funcione bien. El mercado es un hijo del Estado, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, yo creo que ese debate, que todavía no se da o se da en forma confusa, es el que tenemos que empezar a dar, porque no hay progreso en los próximos años si no hay capitalismo, si no hay emprendedores, si no hay un Estado de calidad. Es decir, esas cosas son las fundamentales para que esto funcione. Y también es, creo, un error negar la globalización. Yo trataba de mostrar en los ejemplos el valor de las compañías que están dispersas en todos lados del mundo. Una vez leía, y quiero que me lleves esto al campo, que me pareció muy interesante, a ver si los puedo convencer a ustedes también, que al principio, cuando estudiamos historia,
quien gobernaba la tierra o el mundo eran los que gobernaban la tierra. Los romanos, los griegos, etc. Después el que gobernó el mundo era el que gobernaba los mares. Los holandeses, los ingleses, los españoles, portugueses, etc. Y ahora, realmente, los que gobiernan el mundo son los que manejan la nube, no son los dueños de la tierra. Porque la mayoría de las compañías que mencioné, si agarro las 10 más grandes del mundo, todas, no sé dónde están en la nube. Sí, eso está cambiando y sigue cambiando permanentemente. Mira, yo creo que el problema no es negar la globalización. Yo creo que el problema que tenemos en Argentina es que le tenemos miedo a la globalización, mayoritariamente. Consideramos que es algo desconocido y preferimos cerrarnos. Y los argentinos tenemos una capacidad enorme de desafiar a la globalización en forma competitiva. Y el ejemplo es la selección nacional. Nosotros somos mejores. La selección argentina no era buena en la década del 50, década del 60 más o menos, década del 70 tampoco. Recién empezamos a ser buenos cuando nuestros jugadores salieron a jugar afuera y cuando enfrentamos a las demás selecciones del mundo con nuestra calidad, con nuestro ser, con nuestras virtudes y demás. Y en economía pasa lo mismo. Nosotros somos creativos, somos competitivos, somos ingeniosos, estamos acostumbrados a adaptarnos a los cambios por la misma historia que tenemos, vivimos en un lugar donde hay recursos naturales abundantes, tenemos un stock todavía de calidad, de capital humano importante. El mundo está para nosotros y tenemos que abrirnos. Y abrirse significa intercambios. E intercambios es exportar e importar. Las dos cosas. Hay un ejemplo, perdóname, solo un ejemplo, que hablaste hoy de logística. En Costa Rica se importan partes electrónicas para la fábrica de Intel, de chips de Intel que está en Costa Rica. Vienen los contenedores desde China con aluminio, con chip. Se arma en Costa Rica y vuelven los contenedores vacíos a China. Es más barato exportar leche de Costa Rica a China que de Costa Rica a Guatemala. Porque los contenedores vuelven vacíos. Es decir, que las importaciones estimulan las exportaciones y viceversa. El flujo hay que sostenerlo y mantenerlo y estimularlo. Yo quería dejar una pregunta picando para después irnos al corte. Porque hay mucha gente que está preocupada con el tema y nos preguntan bastante de la variación del precio de la soja. ¿Por qué está tan afectada? ¿Por qué en un momento estuvo en una burbuja de precio? Pero bueno, dejamos para después del corte. Vamos a la tanda y ya volvemos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Si no sabés para dónde correr, en un GPS Garmin Nubi 2497 en 12 cuotas sin interés de 291 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. Hay un banco que hace más accesible eso que querés. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior.
se codean con artistas, se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Triunfo Seguros, con vos en todo el país. Con más de 47 años de trayectoria, el respaldo y la confianza de siempre. Triunfo Seguros. Consulta por nuestra amplia gama de coberturas. Peugeot 308, vehículo oficial de la selección argentina de tenis. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Ahora sí, volvemos con este segundo bloque del inversor. Gracias por quedarse ahí. Y bueno, seguimos. Te reformulo la pregunta de nuevo para la gente que no pudo verlo. Bueno, a principios de la década tocamos un precio de la soja que fue muy bajo, que llegó a los $150 si no me equivoco, y hace un año aproximadamente tocó los $600. Hoy bajó un montón de nuevo, creo que está en 360 por ahí, o un poco menos quizás. ¿Por qué se generó esta burbuja? ¿O no fue una burbuja y ese era el precio y ahora está en caída? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la burbuja no está en el precio. Yo creo que lo que hay que mirar es la tendencia a la demanda. La demanda de soja, que es proteína, o sea, la demanda de proteínas, es creciente. Y es independiente de que valga 150, 600 o 380. Cuando uno mira la cantidad que se va demandando, es como que no reacciona al precio, es inelástica, como dicen ustedes, al precio. Puede subir el precio y la gente sigue consumiendo, porque es un bien... Esa es la verdadera burbuja. O sea, si querés llamarlo burbuja, para mí está mal dicho burbuja. Los precios suben y bajan porque son señales que da el mercado para estimular más producción o menos producción. Los precios subieron mucho porque hubo problemas climáticos encadenados y entonces el mercado dio una señal para que los productores siembren más. Después los productores sembraron muchísimo más, se pegaron 2 o 3 cosechas y los precios bajaron, que es la señal para que siembren menos. Entonces, yo creo que los precios van y vienen. La verdadera burbuja es que el mundo requiere proteínas y Argentina puede hacerlo en forma muy competitiva, en forma muy mejor que ningún otro, ¿no? Hoy estaba hablando de productividad. Productividad es hacer más con menos. Para tuitear esa frase. Es hacer más con menos. Si uno puede hacer más con menos, tiene más tiempo para dedicarse a sus cosas, puede utilizarlo en otras, puede dedicar más tiempo al ocio. Claro. Puede hacerlo en forma más barata, entonces puede uno vender más que el competidor que es menos productivo, etcétera, etcétera. A ver, pertenecemos quizás a dos mundos distintos, el tuyo mucho más real, y contabas precisamente eso, que la formación de precio importa mucho de futuro, y los que especulamos mucho más en mercado, que es nuestro error, a veces comparamos la soja, el trigo, el maíz como si fuese una acción, pero en realidad no son acciones porque son cosechas distintas. Vos podés tener un problema de clima hoy y ser una bendición dentro de 6 u 8 meses. Por lo tanto, hablar de largo plazo para nosotros es distinto que para ustedes. Totalmente de acuerdo, y yo como productor no miro la dinámica diaria del mercado que sube y baja. El precio no estás tan atento. Yo estoy mirando la cosecha. Yo cuando decido sembrar, he decidido comprar soja, entonces la tengo que vender en la cosecha, y miro la cosecha. Y lo cotidiano está vinculado con varios aspectos, que son las expectativas del mercado, la especulación misma, que es muy necesaria la especulación. ¿Por qué? Porque le da liquidez al mercado. Si no hubiera especulación, vos te puedes encontrar que hay días que no puedes ni vender ni comprar. Eso no se entiende mal. Se cree que la especulación es alguien que se lleva el dinero. Los especuladores ganan y pierden, casi que son neutros al final de la campaña. Pero nos dan un volumen, una capacidad de negociación diaria mucho más transparente. ¿Y les permiten? La especulación es aliada de la transparencia. Tal cual. Y eso es muy importante. Porque forma precio y además te
permite trasladar los precios en esto. Déjame llevarte a la actualidad y hablar un poquito de hoy. Uno de los casos más significativos esta semana, por el cual la explicación económica y de mercado que encuentro, y ahora me vas a corregir, es la devaluación de Brasil, la devaluación de Chile, tuvo que ver porque China tuvo una burbuja así reconocida en el valor de sus acciones, subió 100% en un año y en una semana cayó 30%. Sí. Cuando se cayó 30%, todos los informes internacionales decían, uy, efecto pobreza en los ahorristas, esto va a generar menos consumo, se caen las materias primas. El cobre en el mínimo de 6 años, bajo el trigo, el maíz, el petróleo, etcétera, y esto afecta a los emergentes. Todo este cuento que te conté para que la pregunta es, ¿cuánto de esto es un cuento forzado por nosotros para tratar de comprar y vender, especular o lo que fuera? ¿Y cuánto es para preocuparse en serio? Yo creo que ustedes piensan en el corto plazo y van estructurando ideas de corto plazo y corren todos como ovejas detrás de 2 o 3 ideas que la van estructurando y armando minuto a minuto. Yo no vivo esa dinámica. Bueno, mi dinámica es que los chinos abren un Kentucky Fried Chicken cada 13 horas y un pollo frito es soja, maíz, aceite y eso... Y están comiendo y cada vez comen más y hay que alimentarlos de algún lado y el lugar del mundo donde pueden ser esos alimentos es de acá. Y esto es de acá para los próximos 10 años. Y los chinos tienen una estructura más o menos planeada de crecimiento. O sea, saben que van a ir creciendo cada vez menos, pero lo tienen más o menos. Uno va a las conferencias de los chinos, yo he estado ahí, he convivido con gente... Bueno, dice, esta década vamos a crecer entre el 5 y el 7, la que viene vamos a crecer entre el 3 y el 5. Y es lógico. Ahora, no son lo mismo las proteínas que el acero o que el cobre. La gente no deja de comer, come cada vez más. Hablar de materias primas y de commodity y tratar de poner todo en la misma bolsa es un error. Eso, los que venimos siguiendo los mercados de los granos y demás, es muy claro. La gente quiere comer más y hoy es China, mañana Vietnam, pasado será la India y la India serán la mitad vegetarianos y entonces en lugar de soja nos van a comprar legumbres, pero van a tener que comer. Viste que cuando dijo comen más me miró a mí, no a vos, pero, por tamaño, pero bueno, todo tuyo. Bueno, Gustavo, yo te iba a preguntar, bueno, justamente leí hoy a la mañana que Brasil iba a cortar las importaciones de trigo de Argentina. ¿Cómo puede afectar esto? Justamente por lo que decías, creo que la ministra hablaba justamente de que como al no haber exportaciones, no había este intercambio que vos mencionabas antes. Claro. Y entonces se iban a cortar las importaciones de trigo. Digo, ¿en qué afecta esto? ¿Cómo ves que...? Bueno, en realidad no las corta Brasil, las cortamos nosotros. Mirá, si hay 2 países complementarios, o si entre Brasil y Argentina hay algo complementario, es la cadena del trigo. Argentina, uno de los países mejores productores de trigo, Brasil, uno de los países mejores importadores de trigo o con mayor necesidad. Si hay algo donde estamos hermanos, es la cadena del trigo. Entonces, nosotros tenemos que producir más y no solamente venderle trigo, a lo mejor vender harina, vender pasta, vender... Claro, bueno, eso lo hemos destruido. Eso lo hemos destruido con argumentos tipo defender la mesa de los argentinos, lo que sea, pero lo hemos destruido. O sea, y estamos en una situación que además no defendemos la mesa de los argentinos, porque muchas veces el pan es más caro acá que en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Nos ha pasado. Entonces, yo creo que eso hay que aprenderlo. Yo ni siquiera pienso yo que hay que buscar un responsable, y, bueno, no sé, la justicia dirá si es, si no es, pero no importa. Yo creo que hay que aprender, hay que decir, nos equivocamos, hay que rectificarlo y hay que hacerlo cuanto antes. Y esto es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Brasil dice eso? Porque Brasil le va a empezar a comprar trigo a Estados Unidos, por ejemplo. Y para eso tiene que derivar algunas barreras que están pactadas dentro del Mercosur. Porque nosotros tenemos barreras que nos protegen y que de los mercados. Entonces, tiene que bajar esas barreras y el argumento es, Argentina no nos vende, tiene trigo de mala calidad, entonces es el argumento que tiene Brasil para poder saltar esa barrera que tenía del Mercosur. Como siempre me gusta decir a mí, hemos hecho una política pública a favor de los productores norteamericanos. Sí, nos agradecen un montón en ese caso. Déjame aprovecharte. A ver, quizás una pregunta un poquito más complicada desde el punto de vista de visión de futuro. Vamos a imaginar, o casi lo pido como deseo, que todos los candidatos, posibles candidatos a ganar las elecciones en Argentina, nuestro futuro presidente, se sienta contigo y te dice, ¿qué hago para generar divisas en serio?
¿qué hago para aumentar la productividad de ustedes? ¿Qué me aconsejás hacer para los próximos 5 o 6 años? No tiene que reunirse conmigo, es bastante público. Primero que el sector que más rápidamente puede generar divisas es el sector agropecuario, eso lo sabe todo el mundo. No solamente los nuevos, sino que yo creo que también el actual gobierno lo sabe. Y después no hay que inventar demasiadas cosas. Este gobierno hizo un plan estratégico que se llama el 2020, el PEA 2020, donde habla de una serie de objetivos y demás, que es un plan que fue hecho con bastante consenso, fue un proceso colectivo, hay objetivos, está todo cuantificado. Mira, es la primera vez que un gobierno dice exactamente cuál puede ser el aporte del sector agropecuario a la economía argentina. El PEA dice que si se aplica lo que dice el PEA, Argentina crece en más un 3,5% anual del PBI. Es decir, que si Argentina crece el 2, con esto crecería el 5,5. Es impresionante, nunca nadie lo dijo. Ahora, lo que tenemos que hacer es agarrar qué es lo que hay que hacer para el PEA y armar políticas públicas para facilitar ese proceso. Obviamente que no puede haber ese proceso si no hay quien se haga cargo. Y quien se haga cargo son los emprendedores. Y hay que motivar a los emprendedores para que inviertan y hay que facilitar el flujo de capital para que haya inversiones. Ahora, esa descripción que hacías, ¿cuánto lo ves realizable y cuánto lo ves solo No solo es realizable, yo creo que se quedaron cortos. Yo creo que es más rápido. El PEA 2020 es un producto pesimista. Nosotros estamos para mucho más. Estamos para liderar la revolución industrial verde. Y conociendo a todos los candidatos, la última bien breve, suponete que Argentina es una acción. Te llevo a mi mundo ahora. Argentina es una acción. Con todo lo que conocés, lo que viajaste... Compro. Eso. ¿Comprás? Compro. Conociendo a los candidatos decís, es viable. Si no comprar Argentina, yo tengo muchas oportunidades de trabajar y hacer cosas afuera. Sin embargo, yo voto con mis inversiones. Hago inversiones en Argentina, el año pasado hice una, otra, estamos acá, estamos pensando cómo salir, estamos tratando de participar del debate público para ayudar. Sí, compro. Con esta visión optimista, Gustavo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por La estar, verdad, un honor, un sábado al mediodía tenerte aquí. Le damos el pase a Inés para su segmento de financiamiento. Gracias, Claudio. ¿Cuál es mi propuesta el día de hoy? Vamos a hablar